Hola, buenos días, José, ¿cómo estás? Buenos días, divino. ¿Y tú? Más o menos, como tú, más o menos. A ver, bueno, pues estamos encantados de tenerte con nosotros. Te voy a pasar a presentar, José. José Ortega Ortega, abogado. No voy a retransmitir ahora todo su currículum, lo vamos a transcribir en la edición porque es muy extenso y queremos abreviar para que, bueno, pues de lo que vamos a hablar ahora, que es una reforma de Constitución que ha hecho José Ortega Ortega hace ya pues casi 12 años, ¿no? Vamos a hablar de esa reforma, pero lo que sí no me gustaría dejar de hablar del espíritu que ha venido teniendo el trabajo a lo largo de todos los años de José Ortega, que ha sido un trabajo que su profesionalidad estaba orientada a velar por los valores humanos. Concretamente, refiriéndonos al espíritu que yo he podido más o menos ver que le motiva esta reforma de la Constitución a José Ortega, pues quiero señalar tres apartados. Uno es que ha introducido la palabra fraternidad, que me parece una palabra muy necesaria en estos tiempos, donde él reivindica los valores de una colaboración, de una ayuda mutua, de una solidaridad frente a la competencia de los mercados. Por otro lado, también se vislumbra la humanidad en el sentido de que quiere poner en manos de los ciudadanos la capacidad de poder defender leyes que afectan a los derechos fundamentales, como es la libertad de expresión, la seguridad, la educación, el derecho a la vida. Y por último, busca un equilibrio también en cuanto a la equidad y distribución de los salarios y de la participación y condiciones de igualdad en los diferentes partidos. Esto, digamos, sería el espíritu que recojo. No quiero dejar de nombrar unas palabras que son literales, escritas por José Ortega en el preámbulo, que dicen: no deseamos vivir en una sociedad competitiva y deshumanizada, ni admitimos ser meros tornillos sin alma de un gran engranaje económico. Estamos resueltos a defender nuestra libertad y nuestra dignidad de ciudadanos frente a las imposiciones de las élites económicas. Pues bien, con este preámbulo de José Ortega, pues bienvenido otra vez y vamos a empezar, si te parece, bueno, poquito a poco a desmenuzar el contenido de esta reforma. Comenzamos con la parte de sistemas de partidos. En este sentido, tú propones reducir las subvenciones públicas a los partidos y limitar la financiación privada, mejorando la transparencia, haciendo públicas las cuentas, así como limitar el gasto electoral para igualar a todos los partidos. Si te parece, ¿nos puedes explicar un poco cómo organizar esto? Sí, antes de contestarte, te doy las gracias por el preámbulo y te quiero transmitir que ahora mismo, cuando te estaba escuchando, yo me doy cuenta de cómo de influenciada estaba esa reforma de la Constitución por el 15M, que fue en 2011. Yo esto lo escribí en 2012 y veo que había, bueno, ya lo sabía yo, pero lo he escrito yo, pero ahora me doy más cuenta de la inmensa preocupación social hay reflejada en el texto. Los partidos políticos. Los partidos políticos son un espectáculo de mafiosidad, de latrocinio y un show y un circo absolutamente antidemocrático en contra de lo que ordena el artículo 6 de la Constitución, que no lo cumple absolutamente nadie, ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro, ni el transversal, ni nadie. Eh, que los partidos políticos tienen que ser democráticos, no hace falta que lo ponga en la reforma porque ya lo dice la Constitución, lo que haría falta sería que se cumpliera. En todo caso, tantos escándalos que han saltado sobre financiación ilegal y este tipo de cuentos se resolvería si los partidos tuvieran publicadas sus cuentas económicas. Un partido político es como una asociación privada y como privada que es, pues en teoría se supone que sus cuentas son también privadas. Pues no, no. ¿Por qué? Porque sí, pueden ser asociaciones privadas, pero no es como la Asociación de Boy Scouts de España o como la Asociación Musical Santa Cecilia. Es otro tipo de asociación privada. Si lo que usted va a hacer desde la cúpula de su partido político me va a influir a mí en mi vida y me va a condicionar mi vida, lo menos que yo le puedo exigir a usted es que me explique de dónde saca usted el dinero. Y en cuanto a la reducción de las subvenciones, pues lo último que he puesto
en la última revisión que he hecho de la reforma, no es que haya una reducción de las subvenciones, es que hay una eliminación de las subvenciones. Es decir, que quiera un partido político que se lo pague y que lo sostenga, lo mismo que tanto se ha repetido de la Iglesia Católica. Que quiera el culto, pues que pague a los curas, pues con esto exactamente igual. Y los sindicatos, desde luego, qué gracia me hace el pánico en el que han entrado los comegambas de los sindicatos en Castilla y León, porque les han quitado las subvenciones que no se da cuenta nada más que sirven para tenerlos domesticados y para que coman gambas, claro. Entonces, cero subvenciones. El que quiera sindicatos, que se los pague. El que quiera partido político, que se los pague. Fin. Y las cuentas públicas, ¿eh? Y en cuanto a facilitar el espacio gratuito en la comunicación, televisión y radio. A ver, aquí hay un problema gravísimo de aplastamiento por parte de unas maquinarias mafiosas de carceleros, que son los dos grandes partidos fundamentalmente, que no hay manera de hacerles ningún tipo de contestación en unas elecciones por una razón. Porque si ahora queremos montar tú, yo y los que estén escuchando un partido político como expresión de la justa inquietud por las cuestiones que nos afectan a todos y por generosidad y por solidaridad, no nos comemos nada porque no tenemos los 30, 40, 50 o 7.000 millones de euros que hacen falta para una campaña electoral. Entonces nunca se va a conseguir nada así. La única medicina para eso, que esto es lo primero que pensé, lo primero, para acabar con el bipartidismo. Ahora parece que se mareó un poco el tema del bipartidismo, pero parece que vuelve. Es que se reduzca drásticamente, no que se reduzca a cero, porque esto no se puede, lo que se reduzca drásticamente el gasto electoral que se admite a los partidos, porque el hecho de que yo coja y empapele una ciudad con la foto de un señor o de una señora diciendo que es el candidato del partido A, B o C, eso no tiene por finalidad el dar a conocer un mensaje, ni un personaje, ni nada. Eso tiene como finalidad el crear un foso económico insalvable entre los partidos políticos que pueden nacer del pueblo de forma espontánea y la maquinaria mafiosa de nuestros carceleros, come gambas y robaperas. Entonces, para que eso no suceda, pues el gasto electoral en la campaña se tiene que restringir y de esta manera, pues todos seremos iguales. De esta manera, si queremos tener un partido y lanzarlo a la carrera electoral a ese partido, pues tendremos una oportunidad. ¿Cómo se hace la comunicación de las propuestas electorales? Pues aparte de las redes sociales, se hace en espacios gratuitos que ceden las televisiones públicas y privadas con igualdad de tiempo para absolutamente todo el mundo. Todos los partidos políticos tendrán el mismo tiempo, todos. Digo públicas y privadas porque las televisiones privadas operan en régimen de concesión. El espectro radioeléctrico es dominio público, lo mismo que es dominio público la playa y la zona marítimo-terrestre, las plazas, las calles, los puertos, y operan en régimen de concesión. Entonces, en la próxima renovación de concesiones, si hubiera decencia, usted le pone a la Sexta, le pone a Antena 3 y le pone a todas estas una condición nueva, que es que usted, si quiere tener la concesión, que se la doy yo, que soy el Estado, usted tiene que hacer algo también por el Estado. Y ese algo es que usted, le guste o no, lo quiera o no, y le haga gracia o no, usted va a ceder espacios gratuitos para que todos los candidatos, todos los partidos que se presentan a las elecciones cuenten lo que quieran contar. Muy bien, que tengan la misma condición y la misma igualdad. Un tema importante que también contempla tu reforma es sobre la separación de poderes. Propones, es necesario que la totalidad de la organización de los juzgados y tribunales pase a a ser defendida pues, de un órgano propio del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo como hasta ahora. Entonces, aquí la pregunta va dirigida a cómo elegirías el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, que nos expliques un poco
sobre este apartado de la separación de poderes? Lo primero quiero decir, con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide, es que la expresión Ministerio de Justicia encierra una contradicción intelectual y lógica, porque ministerio es poder ejecutivo, justicia es poder judicial. ¿Qué separación de poderes es esa? Ninguna. El Consejo General del Poder Judicial, efectivamente, se elige en parte, por las cámaras legislativas, pero cuando decimos cámaras legislativas, esto encierra un engaño y un fraude muy feo. Y es que es el pueblo el que elige a esos vocales. Y de pueblo nada, estos son los líderes de los partidos, el señor Sánchez me miró al espejo y el señor Feijóo, vacuna obligatoria, los que deciden los vocales, y estos son dos personas. O sea, no haría falta tanta historia de involucrar en una votación más falsa que Judas a tanta gente para justificar un sueldo que no está justificado. ¿Cómo se tiene que hacer eso? A mí me han sugerido que a los vocales los elija el pueblo, pero eso no tiene ningún sentido en ninguna clase, ninguno, porque los vocales del Consejo General del Poder Judicial son jueces, son magistrados, y el pueblo español no lo conoce, no conoce su trayectoria y no tiene criterio para elegir. Una cosa es que la soberanía recaiga en el pueblo y otra cosa es que el pueblo tenga ciencia como para hacer algunas cosas. Esta es una de ellas. Yo creo que los vocales tienen que ser elegidos por los propios jueces, que son quienes conocen a sus compadres y comadres, y por supuesto que el Consejo General del Poder Judicial tiene que actuar de forma muy absolutamente autónoma, debe tener su propio presupuesto, debe tener su propia organización y debe tomar sus propias decisiones al margen de la política. La política es que lo ensucia todo, lo contamina todo. Elegidos por los jueces. Mm. Y esto conseguiría tener un equilibrio, ¿no? En la independencia de poderes. Esto conseguiría que un inicio de separación de poderes, en cuanto a la cuestión puramente material. Esa cuestión puramente material no está absolutamente garantizada solo con eso, por una razón. Porque como dije en Sevilla, en el Congreso de la Oposición que se hizo en abril del 21, aquí hay un problema con la justicia, que es la politización, que no se resuelve solo con eso, pero que ya me parece que más arreglo va a tener, ¿eh? Que ya dije que ese problema tiene un nombre, el nombre es Felipe, tiene un apellido que es Márquez, González Márquez, dos apellidos, González Márquez, porque este fue el que de forma totalmente innecesaria se inventó el acceso a la carrera judicial para juristas de reconocida solvencia por el tercer y cuarto turno, mediante los cuales no hacía falta una oposición. Eso era una entrevista en el Tribunal Supremo, un currículum, unas publicaciones y un bla bla y tal. Y eso está muy bien en la teoría, pero es que en la práctica era un coladero para los miembros de los partidos políticos, especialmente el PSOE, y así es que como se hizo magistrada María Teresa Fernández de la Vega, y así es como se hizo juez José Luis Albiñana, que fue el primer presidente socialista de la Comunidad Valenciana. Entonces, claro, esa parte ya es muy difícil de resolver, porque estos son jueces políticos que obedecen a criterios políticos, supuestamente ponen sentencias políticas, y es dejar la justicia en manos de la política, Mm. aunque, incluso aunque el Consejo General del Poder Judicial estuviera integrado por personas independientes. Y también hace falta, esto sí, introducir unos criterios de incompatibilidad muy duros, para que por lo menos en un plazo de 5 años los que han estado dedicándose a la política activa no puedan ser jueces y viceversa, ¿no? Porque esto de que ahora soy juez, ahora soy político, ahora soy juez, ahora soy diputado, esto es una pena. Sí, eso es lo que yo opino. También propones la elección por separado del presidente del gobierno y de los diputados del Congreso. ¿Qué ventajas tiene este sistema presidencialista frente al que tenemos ahora, que es parlamentarista? Esto se llama el sistema liberal convencional parlamentario, perdón, esto que tenemos ahora.
que ya sabe todo el mundo cómo funciona, se forma una mayoría legislativa y el legislativo es el que elige al presidente del gobierno, bla, bla y tal. Pues en la práctica esto tendría un efecto balsámico muy bueno y de enderezar la mala deriva que lleva España, porque en este momento, ahora, todo el mundo sabe que Pedro Sánchez es un señor vanidoso que se está comportando como un nuevo rico y que está haciendo todo lo posible por mantenerse en el poder solo por seguir llevando la vida de nuevo rico, por coger el avión oficial e irse a un concierto en Benicàssim y por tener una vida de lujo con muchos palacios por toda España, en la Mareta, en la Marisma del Guadalquivir y todo eso. Y entonces yo creo que si se pudiera desligar, si hubiera un sistema de elección independiente, el presidente del gobierno, quedaría desligado el voto del señor que tiene que gobernar el país del voto de un partido político, y eso en este caso, que lo tomo como ejemplo, habría sido enormemente beneficioso porque es muy posible que ese sentimiento tradicional de los socialistas, decir, no, yo voto socialista, incluso a pesar de que el presidente Sánchez sea un nuevo rico, que sea un mentiroso, que sea un felón, que sea un bla, 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 porque yo soy socialista. Entonces quedaríamos liberados de ese razonamiento y posiblemente una situación de ese tipo no se volvería a producir. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, en donde el presidente, claro, no es lo mismo el presidente de la República que el presidente del gobierno, son cosas distintas. Y aquí no hay presidente de la República, pues no hay república. De momento tenemos un rey que no lo elige nadie y está así la cosa, pero da igual, es el que manda. El presidente del gobierno es el que manda. Y entonces en los Estados Unidos el presidente pues muchas veces tiene que pelearse con el Congreso porque el Congreso tiene una mayoría y el presidente de otro partido, del Congreso, y está bien, Tiene está derecho bien. al veto el presidente en Estados Unidos, ¿no? Sí, no lo conozco muy bien, pero sí, está. Pero de todos modos es un contrapeso de poder que no está mal, porque si no lo que tenemos es una dictadura democrática aplastante que, que puede con todo, que lo arrasa todo, que se lo lleva todo por delante. Ujú. Vamos a pasar a otra cuestión interesante también que propones, una votación directa, DNI electrónico de los ciudadanos de ciertas leyes que afecten a los derechos fundamentales, incluyendo las reguladoras de materia electoral. ¿Cómo piensas tú que esto se puede llevar a término? Esto se puede llevar a término llevándolo a término. Esto se hace con el DNI electrónico y ya está. Lo que sucede es que aquí hay que tener en cuenta algunos posibles desvíos y algunos posibles desenfoques para prevenirlo. Hay una persona que es un abogado de Oviedo que una vez me pasó a Pachi un documento que haya hecho, que era una propuesta de reforma constitucional, se llamaba Manifiesto de Justicia Poética. Y yo lo leí, me dijo, léetelo, yo me lo leí. Y claro, ahí lo que vi, entre otras cosas, que estaban bien, era, no me acuerdo ya de las cosas, pero sí que me acuerdo de esto. Decía que las leyes las tenía que votar los ciudadanos directamente con el DNI electrónico, pues no, de eso nada. Eso es inviable. ¿Por qué es inviable? Porque es mucho trabajo y es mucho conocimiento. Imagínate que a ti ahora vienen y muy democráticamente te mandan a casa un proyecto de ley de reforma de la Ley General de la Seguridad Social, por ejemplo. Ujú. O te mandan un proyecto de ley de reforma de la Ley General Tributaria o la Ley de Costas o lo que tú quieras. Sí, y Entonces, luego además una ley tiene diferentes apartados, que puede ser que algunos estén de acuerdo y otros no, ¿no? y es que tú no tienes vida, entonces no tienes vida. Entonces aquí la paradoja sospechosísima, sospechosísima, es que la iniciativa legislativa popular está prohibida para las leyes orgánicas y son leyes orgánicas todas las leyes de desarrollo, entre otras, de derechos fundamentales de la persona, lo cual quiere decir que la paradoja es que yo puedo montar un follón de 500.000 firmas para eso, para modificar, para hacer una ley nueva de General de la Seguridad Social, pero no para algo que me afecta mucho más directamente,
que es la ley electoral, que afecta derechos fundamentales de la persona, o la ley de seguridad ciudadana, que me afecta a mí cada vez que voy por la calle. Entonces, por eso yo le he dado la vuelta completamente al tema y he dicho, no, no solamente sí que debe caber las 500.000 firmas, sino que además estas materias sí que deben ser materia de voto directo por los ciudadanos con el DNI electrónico, porque además estas leyes no son tantísimas leyes, no estaríamos hablando de 3.000 leyes al año, sino de 5, y son materias que por su interés directísimo para los ciudadanos, pues a los ciudadanos les interesa, les concierne y se tomarían más interés. Hay que tener en cuenta cómo se hace una cosa de estas. La iniciativa legislativa le corresponde al gobierno y a grupos parlamentarios que no sé qué tamaño deben tener, pero que me da igual. Entonces, el gobierno hace un anteproyecto, el que tiene la iniciativa legislativa, como una nueva prueba de que no hay separación de poderes, pues aquí lo hace todo el gobierno. O sea, ya la gente se ha acostumbrado a decir que el gobierno ha hecho una ley. No, usted perdone, ¿cómo que el gobierno ha hecho una ley? Pero es como está funcionando en la práctica. Bueno, la iniciativa es un decreto ley, lo que hace este señor día sí, día también. La iniciativa legislativa le corresponde o al gobierno o a un grupo parlamentario. Se hace un anteproyecto, se discute en comisión, se estudia, se enmienda, se hacen anotaciones previas. Después se lleva al pleno y en el pleno se discute, se hace un debate, se hace más enmiendas si procede y si no, no. Y esto es un proceso y esto sobre todo es un trabajo y esto es energía y esto son horas. Estos son horas. No se puede decir con esa facilidad hiperdemocrática que todas las leyes se van a hacer con el DNI electrónico, pero desde luego las leyes fundamentales, estas sí. Y de cómo se hace, pues nada, se hace y ya está, y se hace. Para eso está la tecnología. ¿Y quién tendría la capacidad de recopilar esas 500.000 firmas? Eso se tiene que dejar a una ley, a una ley. De la Constitución, uno de los errores que más he percibido yo en la gente cuando quiere opinar o quiere echar una mano es el intentar meter de todo. Bueno, continuamos con otro punto importante de la reforma. Propones una ley electoral que garantice la proporcionalidad del voto. Un diputado, una provincia. Que se vote a nivel nacional. Y esto, una pregunta que me surge. ¿Se conseguiría que los partidos de esta manera minoritarios estuvieran representados? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero sí se conseguiría que el Congreso de los Diputados, en vez de tener 300.000 diputados y medio, tuviera 50. Y eso es algo, porque cada diputado tiene una legión, una división acorazada de Brunete número 1 de asesores que cuestan dinero y tal. El aseguramiento de que los partidos minoritarios podrían salir no viene de ahí, viene de la circunscripción electoral única como el Estado español, porque digamos que tú si quieres sacar un diputado en una provincia, con este temita que tenemos de que la circunscripción electoral de la provincia, que no vale para nada, nada más que para favorecer a Puigdemont y a Otegi y tal. Entonces, si la circunscripción electoral es el Estado, ya no estás obligado a sacar 200.000 votos en cada provincia para tener un diputado por esa provincia. Y los partidos políticos que pudieran surgir del pueblo de forma democrática y de forma espontánea, pues yo creo que sí, que podían conseguir un porcentaje de votos, aunque no fuera la bomba, pero igual sí, si la circunscripción electoral fuera el Estado. Es decir, creo que es totalmente compatible, que la circunscripción electoral sea el Estado, con el hecho de que solamente haya un diputado por provincia. Y ya está. Muy bien, continuamos con el tema de economía, banca pública. Planteas la necesidad de una banca pública. Cuéntanos las ventajas. Cuando yo propongo una banca pública, no estoy aludiendo a la masacre que hicieron los partidos políticos y los sindicatos come gambas con las cajas de ahorro. No me estoy refiriendo a eso. Haciéndose tarjetas black, tarjetas white y tarjetas de la madre que los parió a todos, destruyendo el patrimonio de las cajas de ahorro que estaban muy bien pensadas y que eran una obra
con perdón se ha dicho, de Franco, con perdón se ha dicho, o sea, pido disculpas porque he dicho Franco y asociado a una idea buena. Pero es que, por ejemplo, la Caja de Ahorros de Murcia era un referente en la financiación de la cultura en Murcia. Digo Murcia porque es lo que yo he conocido. La Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, exactamente igual, porque ellos tenían prohibido distribuir beneficios y estaban obligados a invertir los beneficios en obras sociales y culturales. La ventaja que tiene una banca pública, yo creo que esto estaba una vez en una entrevista con Roberto Centeno, que es un supereconomista, y cuando yo dije esto, digamos que no sonrió, ¿eh? No sonrió, por lo menos. Se ve que no sé si le hacía gracia o poca gracia o ninguna gracia. Yo creo que la ventaja que tiene una banca pública es muy obvia. Nosotros ahora estamos asumiendo todos los españoles un sacrificio que es el del ahorro. ¿Para qué nos sirven los madrugones? ¿Para qué nos sirve la disciplina? ¿Para qué nos sirve tantas horas de trabajo? ¿Y para qué nos sirve privarnos de algunos caprichos si no es para el ahorro? Entonces, el fruto de todo ese sacrificio, si el fruto de todo ese ahorro, se lo estamos regalando a nuestros enemigos, que son los bancos. Con eso, nuestros enemigos lo que hacen es que nos machacan todavía más, nos controlan todavía más, nos manipulan y nos dominan todavía más. Y esto es un ciclo que no tiene fin. Es un ciclo que se realimenta, todo se retroalimenta, porque está mal diseñado o bien diseñado si estamos en el punto de vista de ellos, que es lo que les interesa. Ahora mismo tenemos una deuda pública que es imposible de pagar. La deuda soberana es que es imposible. O sea, cada niño nuevo que viene al mundo, esto sí que es el pecado original, ¿eh? Y no el del Antiguo Testamento. El pecado original es que cada niño que viene al mundo viene ya con una deuda, pero grande, ¿eh? Y ahora una deuda que no se puede pagar. Y menos con este sistema, porque esto así no acaba nunca. No más que para pagar la deuda te endeudan más y todo eso. Si nosotros hacemos una banca pública, no con ese modelo, por favor, de la destrucción de la caja de ahorro o las cajas de ahorro fueron destruidas, lo que tendremos será un banco que podrá prestar dinero al Estado para ir bajando la deuda a interés cero o a intereses bajos, porque su finalidad no es lucrativa, su finalidad es social. Y nos encontraremos con un banco que podrá dar préstamo hipotecario para nuevos proyectos, o no hipotecario, me da igual, para nuevos proyectos y para la economía de las personas, de las familias, de los pequeños empresarios o no tan pequeños, me da igual, también a intereses bajos, porque de esta manera se estarán sentando las bases de la reconstrucción del tejido económico, que no hace falta explicar mucho de qué forma este lo ha destruido. Entonces, si no se hace algo así, pues vamos a seguir con este ciclo en el cual pues es que estamos totalmente engañados, totalmente engañados. Se piensa que la deuda pública es un hecho de Dios, lo que llaman los ingleses un hecho de Dios, algo que no tiene la culpa nadie y que no se puede resolver. Hostia, que no. Claro que tienen la culpa. Ellos dicen que claro, es que lo escuché una vez en un discurso al presidente de la Comunidad de Valencia, cuando era el PP. No, claro, es que nos hemos endeudado para financiar la sanidad y la educación. ¡Qué hostia! Nos habéis endeudado porque estabais robando a manos llenas. Muy bien. ¿Te Entonces, parece que continuemos con la siguiente o quieres tenemos que parar este ciclo y terminamos. Pasamos a la siguiente. Muy bien. Bueno, salario máximo. Planteas la posibilidad de un salario máximo que creo que eran 10 veces el salario mínimo. Pregunto, ¿esto incluiría esto también una reforma tributaria, fiscal o simplemente pues se multiplica por 10 el salario mínimo y ya tenemos un tope de salario máximo?
Bueno, esto de multiplicar por 10 el salario mínimo es un posible. Esto es un posible. Esto es una propuesta hecha un poco sobre la marcha. Esto es algo que se puede discutir y es de los temas de la reforma de la Constitución que son más susceptibles de debate, de opinión y de tal. Había una vez un banquero viejo se llamaba José María Aguirre Gonzalo, que era el presidente de Banesto antes de Mario Conde. Y una vez, hace mucho tiempo, yo le vi una entrevista y le pregunto al periodista, oiga, es que dicen que los banqueros tienen mucho dinero y el tío que era sabio, parte de viejo era sabio, o era las dos cosas al mismo tiempo, claro, una cosa va con la otra, no siempre, le dice, sí, pero yo solo me puedo comer un filete. Vale, ese acúmulo obsceno, obsceno de dinero en unas solas manos que se llevan los altos ejecutivos de las empresas, porque su labor es muy importante y es estupenda acá, para la empresa y que creemos, sí, no está mal, pero que la empresa siendo privada, pues ya acaba acaba de reiniciar, que la empresa siendo privada, porque le puede hacer lo que le dé la gana con su patrimonio, bueno, pero es que estamos viviendo en una sociedad interdependiente en la que decimos que todos somos iguales ante la ley y en la que los obreros y los que limpian las calles tienen que beneficiarse y tienen que aportar a la sociedad también, exactamente igual que el tío que está cobrando 1 millón de euros por minuto. Es una exageración, pero pongo por caso, porque son estas situaciones. Ujú. Y entonces eso ofende, eso es que es obsceno. Pues sí, a mí me decía mi padre, hablando de ese famoso cantante llamado Julio Iglesias, hace tiempo me decía, bueno, ¿y a ti qué más te da que ese señor gane no sé qué, no sé cuánto y tal? Bueno, pues no, a mí personalmente no es que me molesta, pero es que resulta ofensivo que haya una persona que pueda, pongo por caso, comprar un país y el otro que está con él, que también es igual de ciudadano que él, porque tenga que estar luchando para llegar al final de mes. Y esto tiene que ver también con el principio de fraternidad que he puesto ahí también como uno de los principios básicos de la convivencia y que ha despertado la sospecha y la suspicacia de algunas personas que dicen que uy, porque le suena a Revolución Francesa y le suena a la masonería, le suena a masonería y le suena a Illuminatis, al principio de fraternidad. Ustedes perdonen. Yo en la primera versión de esto, como he dicho al principio, estaba bastante influido por el 15M, en el cual participé de refilón, no de lleno, porque no me interesaba mucho, pero sí que me interesé. Hice el único largometraje documental sobre el 15M que hay, que tiene material de rodaje anterior a la manifestación de aquel día. Yo había puesto otra cosa que después la quité, y la quité en el momento en el que le mandé la reforma de la Constitución a un catedrático de universidad, que no voy a decir quién es, porque me había invitado a un debate sobre la reforma de la ley de costas, ahí en la Facultad de Derecho, y dije, bueno, y eso que yo había puesto y después quité, también va en la línea del principio de fraternidad y la línea de esto que decíamos del salario máximo. Y era que una vez al año, cada uno de los ciudadanos, por el mero hecho de tener un DNI, tenía que trabajar barriendo calles o haciendo trabajos gratuitos para la comunidad del tipo que fuera. A lo mejor sirviendo en un comedor social de esto para gente sin recursos o lo que se quisiera. Entonces eso lo quité porque me daba miedo que se considerase demasiado integrador, demasiado comunista, demasiado socializante y demasiado de hiperizquierda. Pero el concepto que hay en esto del salario máximo y en el principio de fraternidad es que aquí no hay dos mundos. Aquí no hay un mundo de señores y de superseñores y un mundo de gente paupérrima. Aquí estamos todos intentando convivir
en un único mundo y nos tenemos que atener a eso, y por esa razón yo opino que es una obscenidad que haya un señor que gane 1.000.000 de euros al minuto y que otro señor que se la vea negra. Aquí, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? No todos, claro, no todos, pero muchos de los que tienen ese acúmulo bestial e inhumano y antinatural de dinero para ellos solos, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que hacen? Ellos, porque además son personas de lo más materialistas, pues Si te buscan parece, Ortega, vamos a seguir con las preguntas porque en ese sentido yo creo que ha quedado muy claro. El apunte es a una igualdad, realmente una igualdad que tenga sentido, ¿no? Y establecer esas bases. Es que quedan muchos puntos que me gustaría que no dejarlos fuera del tintero. ¿Cómo solucionas el problema de acceso a la vivienda? Un punto importante también, todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda digna. ¿Cómo solucionas este problema? Yo lo que puse ahí es que el acceso al derecho a una vivienda está recogido no entre los derechos fundamentales de la persona, está recogido en la Constitución, que es los principios rectores de la vida social y política. Pero esto, claro, como es un principio programático, pues se puede incumplir sin que tenga ninguna consecuencia. Eh, no hablaba yo tanto en ese texto del acceso a una vivienda como de la protección de las personas que estaban en esa época, cuando yo escribí, siendo objeto de desahucios, y donde había tanta gente que por solidaridad, pues cuando había un desahucio se ponían ahí, incluyendo a Ada Colau, que era la jefa de todo por la hipoteca. Y eso yo pensé que podía ser una buena idea, resolverlo haciendo compatible el derecho del banco a la ejecución hipotecaria, que lo tiene, con el derecho a una vivienda digna, que lo tenemos o que lo debemos tener todos. Y lo que decía yo es que en vez de hacer una ejecución hipotecaria, que además se la lleva el diablo, porque con esto de los subasteros, el trabajo de los subasteros, la gente no lo sabe. Es el que hace posible que tú te veas en la calle y que además sigas teniendo la deuda, si teniendo que pagar. Esto es por culpa del subastero. Otro día ya lo explico. Entonces, un alquiler, un arrendamiento obligatorio a favor del banco, con el banco como arrendador y el deudor hipotecario como arrendatario. O sea, la fórmula que yo proponía. Muy bien. Un punto importante es que mencionas establecer la necesidad de cerrar de raíz todas las posibilidades de que la soberanía nacional pueda ser cedida a organismos internacionales. Concretamente, en este caso, pues mencionas también la OMS, en el artículo 1, Derecho a la vida, no ser sometidos a tratamientos médicos, algunos sin que medie consentimiento por las personas en los términos establecidos en el convenio de bioética suscritos por España. Es decir, este organismo internacional se le pueden transferir poderes y dejar fuera todo lo que hayamos podido establecer en la Constitución respecto a asuntos sanitarios. Esta es la cuestión, que no se le transfieran los poderes de ningún caso. Cerrar esto no daría lugar a que nos tuviéramos también que quedar fuera de otros organismos internacionales. Ojalá, ojalá. Son dos cosas distintas. Una es el del tema del derecho a la vida, integridad física y moral, el artículo 15 de la Constitución, y la otra es la soberanía nacional con esto del señor de la OMS, artículo 1.2. Con respecto al artículo 1.2, la propia OMS reconoce en su web que más del 50% de su financiación es de Bill Gates, de privados y especialmente de Bill Gates. Pero esto no es una conspiranoia, esto lo dice la propia OMS. Entonces, Ha reconocido. cuando se empezó a hablar, sí, el que más aporta es Alemania, el país que más aporta es Alemania, pero entre el señor Bill Gates, no sé si es el de la película Kill Bill, pero debería serlo, y la fundación Melinda y el otro, aporta más del 50%. Entonces yo creo que eso es
inadmisible, o sea, que se ceda la soberanía a un señor que no solamente que no lo ha elegido a nadie, como la gente del Foro de Davos, sino que además es que es una asociación prácticamente privada. Y por eso en su momento hizo un escrito de alegaciones en el cual se decía que para firmar ese tratado de tal, pues que había que reformar el artículo 1.2 de la Constitución para que en vez de decir la soberanía nacional reside en el pueblo español, dijera la soberanía nacional reside en Bill Gates. O sea, habría que hacer esa reforma constitucional. Y con respecto al tema del artículo 15, pues es que Esteban me pidió que hiciera referencia a que no se pudiera vacunar a la gente obligatoriamente. Y eso en teoría no hace falta porque los dos tratados de bioética garantizan que no te pueden someter a ningún tratamiento ni diagnóstico si tú no quieres y garantizan que prevalece el interés individual frente al interés de la sociedad y el interés de la ciencia. Entonces, en teoría eso no haría falta, pero hace falta dejarlo más claro. En teoría no hace falta porque el artículo 10.2 de la Constitución dice que el catálogo de derechos fundamentales recogido en ella se deberá interpretar de conformidad con la Declaración Universal de Derechos del Hombre y demás tratados internacionales firmados por España en materia de derechos humanos. Y esto ya nos conduce a que aquí se incrustan los dos tratados de bioética de Oviedo 97 y la Declaración Universal de Bioética de París de 2005, por cierto, impulsada por la UNESCO, que son los tratados que dicen esto. En fin, entonces he reformado el artículo 15 de la Constitución para, por si alguien no lo había entendido, pues para que lo entiendan. Para que quede bien sellado, ¿no? Una cuestión también interesante es el tema de las patentes. Estableces impulsar con medidas jurídicas y presupuestarias el desarrollo y puesta en marcha de energías libres con concesión al dominio público de las patentes obtenidas para su explotación libre y gratuita. Yo estoy harto y todos estamos hartos de escuchar el mismo cuento, la misma historia de siempre. Una vez una persona, estaba yo en Málaga y me coge y me dice, tengo un amigo que ha inventado una cosa que cura el cáncer. Y se lo ha comprado, la patente se la ha comprado una más que famosa, más que conocida, multinacional de farmacia, y desde entonces no sé dónde está mi amigo. Entonces, vamos a excluir que el amigo estuviera en el fondo de un pozo con los huesos secándose a la sombra y vamos a pensar que se ha ido a Brasil con una cara nueva y que está rodeado de brasileños. Entonces, la práctica habitual, que esto es todos los días, todos los días, todos los días, la práctica habitual consiste en que estos compran la patente y aunque los tratados internacionales de propiedad industrial, yo cuando estudiaba esto estudié que prohíben no explotar la patente, pues no sé cómo lo hacen, pero no explotan la patente. Entonces, primero, la iniciativa privada está muy bien y es estupenda y es respetable, pero el Estado, como concreción y expresión institucional del grupo, es decir, de la comunidad, debería ser el que impulsara esa investigación. Y un punto muy importante, tanto en el tema de las sustancias que puedan curar, como en el tema de las energías alternativas libres, un punto importante es impedir y secar de cuajo la posibilidad de que este mecanismo continúe sin fin, porque esto continúa sin fin. O sea, inventores nuevos lo va a haber, inventos nuevos lo va a haber continuamente. Pero para eso están los Rockefeller y toda esta gente para coger, te compro la patente, etcétera. Los ejemplos serían innumerables. Entonces, ¿para qué está el derecho de tanteo? Me pregunto. El derecho de tanteo es un derecho que está recogido en el Código Civil como derecho de adquisición preferente. Por ejemplo, el tanteo de coherederos, el tanteo de colindantes, el tanteo El de la... tanteo del bien social, estarías planteando, ¿no? ¿De qué? El tanteo del bien social. De la patente. Claro, del bien común. El Estado no solamente tiene derecho preferente a adquirir la patente, sino que además se compromete a hacer la obligación de algo absolutamente glorioso, pero glorioso, glorioso, que es la cesión al dominio público para su explotación libre y gratuita y para que cualquiera, por ejemplo, a mi amigo Simón,
que había inventado un motor que funcionaba con nada, o sea, ni consumía ni contaminaba, cero. Por ejemplo, pues coger y decir, bueno, esta patente la puede explotar quien quiera, que se quiera gastar el dinero en los moldes de acero que hacen falta para fabricar el motor, pues empiece ya. Y así se le pegaría el palo del siglo a todas estas multinacionales, tanto de los motores como del petróleo, como de la salud, como de la farmacéutica y como de todo. Muy bien, continúo. Voy a citar así puntos que son relevantes y que están citados de alguna manera. Luego vamos a transcribir completamente la reforma en la edición, pero bueno, no quiero dejar de mencionar la prohibición del empleo de transgénicos en la agricultura y fomentar la agricultura ecológica, promover los hábitos saludables de nutrición, especialmente en las escuelas, y restringir la distribución de alimentos con aditivos y químicos artificiales peligrosos para la salud. Establecer el empleo de medicinas alternativas en la seguridad social y restringir el uso de medicamentos de síntesis y que se fomente con medidas efectivas la investigación de nuevos procedimientos de curación naturales. Bien, hay más puntos. Creo que hemos tocado lo más relevante. Sí me gustaría un poco que nos contaras cómo conseguir y poner en marcha esta reforma, si tienes algún plan, algo que nos quieras comentar, si podemos, bueno, pues meternos en un grupo de Instagram, no sé, lo que tienes organizado, o Telegram, perdón, de Telegram, creo. Lo primero es que se formó este verano un grupo, no lo hice yo, lo hizo Lucrecia Llopis, de Telegram, que es para la reforma de la Constitución, para impulsar la reforma de la Constitución y para trabajar como hormiguitas en la reforma de la Constitución. El procedimiento a seguir es que parece imposible, porque hacen falta las 3/5 partes del Congreso y del Senado, y yo estaba... Julia, te llamo luego que estoy en una entrevista. El 17 de septiembre último, en la manifestación que hubo delante del Palacio Real, y estaba hablando de los problemas y las soluciones. Las soluciones son esto, la reforma de la Constitución. Y me viene una profesora de Derecho cuando ya me senté y me dice, no, esto es imposible, esto es una utopía. ¿Tú qué dices? ¿Cómo van a conseguir tú que los políticos? Bueno, pues sí, se lo expliqué y entonces me entendió. ¿Cómo se hace? Se hace con un sistema de recogida exponencial de firmas de un resumen de un folio de la Constitución, que le llamé inicialmente el Manifiesto 2012, aunque luego ha habido que cambiarle el nombre porque ya no estamos. Entonces, es un resumen de un folio. Cada pliego de firmas tiene espacio para 10 firmas y el propósito de esto es que cada uno que recoge 10 firmas entregue pliegos de firmas al siguiente para que el siguiente recoja sobre 10 firmas y así sucesivamente hasta recoger una cifra que a mí me pareció entonces que era suficiente, que son 20 millones de firmas. La gente que está escuchando dirá, este se ha vuelto majara, ¿cómo 20 millones, 20 millones de firmas? Y como dije en San Chinarro el 18 de marzo, es que ya está bien de que estemos atrapados por la mediocridad. Ya está bien de estar atrapados por la mediocridad. Y ya es hora de que empecemos por primera vez a pensar en grande. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no se van a conseguir 20 millones de firmas? Te digo también que si en vez de ser 20 millones son 19,5, son 18, son 15, yo no me voy a poner a llorar, ¿eh? Entonces, se consigue eso. Si se consigue, sean 20 o sean 18 o sean 15, me parece que el censo electoral en España es de 20 millones aproximadamente, o sea que esto es muy ambicioso. Pero es que no hay nadie a que tú le pongas delante ese pliego de firmas y que te diga que no lo firma. No hay nadie. Entonces, en teoría se puede conseguir, y si no se ha conseguido en estos 11 años, es porque yo no soy Pablo Iglesias, yo no soy una persona ambiciosa que quiera figurar y que quiera fundar un partido político y tener muchos seguidores y un harén, ¿eh? Cuando se tengan las firmas, se organiza una manifestación. Se supone que será en teoría multitudinaria, porque si hay tanta gente que ha firmado, pues ¿qué vamos a hacer, no? Y en esa manifestación hay como la cabalgata de los Reyes Magos, unas furgonetas que van llevando las cajas de cartón con todos los impresos firmados
en papel. Digo en papel, porque la otra vez cuando esto lo intenté, ya se fue al diablo, en parte porque hubo gente que empezó a decir que si la firma electrónica, no, perdona, es que hace falta esta escenografía. Yo en el mundo virtual no puedo hacer una manifestación, la tengo que hacer en el mundo material, físico, visible y tocable. Una manifestación que se supone que debería ser multitudinaria, llevando las furgonetas con las firmas y se dejan los paquetes con las firmas en la puerta del Congreso, siempre y cuando que la policía no nos mate a hostias, que pudiera ser. Entonces, una vez que pasa eso, lo que sucede a continuación es, por una parte, nada y por otra parte, todo. La parte de nada es que los políticos no van a moverse, no van a decir ni buenos días, ni van a decir, bueno, habrá que hacer algo. No, no. Ellos no se van ni a mover, ni a mover, ni a pestañear por miedo a que eso se malinterprete. Y la parte del todo, que pasa todo, es muy simple. Es que eso es una operación de psicoterapia colectiva en la cual por fin vamos a experimentar y vamos a percibir de modo cierto que la soberanía reside en el pueblo y que el poder nos pertenece. Entonces, a partir de ese momento, se forma un partido político que tiene solamente un punto en su programa electoral, que es la reforma de la Constitución, y nada más, nada más. Si la reforma de la Constitución ha conseguido un disparate de apoyos, millones de apoyos, se supone que ese partido político debería de apoyar y debería de sacar no ya más de 3/5 partes, sino el 90% o el 125% de los escaños y de todo, de todo, de todo. Y entonces el compromiso de ese partido, en el cual ya dije yo cuando lancé esto, que yo no, a mí que no me metan, yo estaré de militante de base, pero no en la cúpula, porque yo lo que quiero es dormir la siesta, es lo que dije así. Entonces se supone que ese partido pues coge y disuelve las Cortes, primero reforma la Constitución, proporciona reglas nuevas para que las elecciones sean justas, sean democráticas y sean libres, y disuelve las Cortes y convoca elecciones nuevas con reglas nuevas. Son reglas auténticamente democráticas. Y a partir de ahí, si se quiere formar otro partido que recoja el espíritu, pues que cada uno que haga lo que le dé la gana y lo que quiera. Lo que sí que hace falta es que cuando se funde ese partido político, que no hay que hacerlo antes de que se tengan todas las firmas, sino después, que haya una cláusula de autodisolución. ¿Por qué razón? Porque la carne es débil, todo el mundo lo sabe, la carne es débil. Vamos a ir por partes. Tenemos que firmar esta hojita que es, digamos, el resumen de la reforma, que primero hay que conseguir tener muchos millones de estas hojitas. Entonces, hay una dirección arriba, vamos a transcribirlo en la edición, donde también se puede enviarte estos documentos firmados, este documento firmado. ¿De acuerdo? Y bueno, yo creo que dada la dificultad que tenemos con la comunicación, si te parece, lo podemos dejar aquí. Me vas a pasar también, vamos a transmitir el Telegram, a donde la gente se puede apuntar. Y bueno, pues agradecerte tu generosidad. También confiar en la posibilidad de que tengamos un mundo mejor y que ojalá estos valores que reivindicas se cumplan y podamos disfrutarlos. Bueno, Marcela, pues muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Y vamos a ver lo que hacemos con la edición. Hemos tenido un fantasma en la comunicación. Ha sido un poquito complicado, pero bueno, yo creo que ha quedado claro todo y convocamos para la próxima. Vale, pues vamos a ver si se consigue, Marcela. Venga, un beso. Y Un gracias. abrazo, gracias a ti.